Bueno, buenas tardes. Acá estoy yo, Verónica Encina, abogada, formo parte del directorio de APP Chile y estamos iniciando esta tercera entrevista del ciclo de entrevistas de APP Chile, justamente que se lanzan por YouTube. Estamos con el magistrado Eduardo Gallardo, juez de garantía del 13º Juzgado de Garantía de Santiago, abogado, máster en Derecho, docente en la Universidad Alberto Hurtado y bueno, con una larga carrera y una magistral carrera también, formador de operadores del sistema en México, luego en Tucumán y bueno, acá en Chile también ha participado en múltiples capacitaciones de la Academia Judicial y otras. Buenas tardes, magistrado, ¿cómo está? Hola Verónica, ¿todo bien? Qué bueno. Bien. Aquí todos en Encerrado, cuarentenados. así es. Exactamente. Bueno, la idea hoy día es que conversemos un poco acerca de uno de los principios más importantes del sistema procesal y en general del sistema de la jurisdicción, vinculándolo con algunos aspectos de nuestra cotidianeidad y de las contingencias que hemos vivido últimamente en Chile. Queremos hablar entonces de la independencia del Poder Judicial. Y si bien es algo que resulta fundamental, no es tan conocida ni comprendido el fondo que tiene y la importancia y la relevancia que tiene en un Estado de Derecho. Entonces, para entrar en general, queremos primero pedirle al magistrado que nos explique qué es la independencia y por qué es tan importante en un Estado de Derecho. A ver, la independencia es nuclear para el funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho, en todo sentido. Yo lo primero que diría es hacerme cargo de un equívoco. A mí no me gusta la expresión independencia del Poder Judicial. De hecho, si uno estudia con cierta detención la teoría democrática, desde Montesquieu en adelante, la independencia del Poder Judicial como institución nunca ha sido algo relevante. Lo relevante es la independencia del juez, la independencia personal de quien detenta la función jurisdiccional, no una corporación, no una institución, eso más bien una cuestión autárquica, corporativa. Lo relevante es que el juez, como persona, sea independiente al momento de aplicar la ley y que no esté expuesto a ninguna otra injerencia o interferencia ajena al simple mandato constitucional y legal de aplicar la ley en el caso concreto de acuerdo a los antecedentes y a la prueba que se pueda rendir en ese caso en particular. Y eso tiene que ver con que la idea de poder judicial en la teoría democrática no es la idea de un poder del Estado. Eso es un error. El poder judicial es una función, es el poder de juzgar que detentan todos y cada uno de los jueces individualmente considerados en una república. Si uno ve las grandes constituciones democráticas, fundamentalmente la norteamericana de fines de 1700, uno ve que en los capítulos de la constitución referida a la judicatura, el término poder judicial se utiliza con minúscula, porque es el poder de juzgar que detentan los jueces. Entonces, lo que nosotros queremos son jueces independientes, no poderes del Estado o corporaciones independientes. ¿Por qué? Porque usted a quien presiona finalmente, o puede presionar, es al juez, no a la corporación. La contrapartida, ahora, la independencia no es sinónimo de tiranía o de discrecionalidad o arbitrariedad absoluta. La independencia es la otra cara de la moneda, en la cual está la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con la vinculación estricta a la ley, a la Constitución y al derecho vigente. La legitimidad, la independencia del juez tiene que ver con que a ese juez hay que exigirle que se vincule no a sus propias valoraciones, a sus prejuicios, sino a las reglas jurídicas que el pueblo se da a través de los órganos de deliberación democrática, que son precisamente el Congreso, el colegislador en el caso chileno. La idea de la preservación de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho a través de la independencia judicial tiene que ver con que el ciudadano o la ciudadana que se enfrenta a un juez en un proceso judicial debe tener la garantía que su caso va a ser decidido conforme a las leyes y a las reglas y normas jurídicas aplicables y no a otras consideraciones como el temor a ser mal calificado
o la expectativa de ascenso o de ser bien calificado, etc. Por eso la independencia tiene una dimensión no solo externa, sino también interna. ¿Y qué consiste esa dimensión interna y externa? Bueno, la externa tiene que ver básicamente con evitar y precaver injerencias o interferencias indebidas de entes, órganos, poderes, estatales o no estatales, ajenas a la organización judicial. Y la interna tiene que ver con que al juez titular del poder de juzgar también se le garantice que desde el interior de la organización judicial no van a haber presiones de ningún tipo o injerencias de ningún tipo que puedan condicionar su vinculación estricta a la Constitución y a la ley. Por ejemplo, agradar a los superiores jerárquicos. Eso evidentemente es incompatible estructuralmente con la idea de independencia. Por eso en las democracias modernas en general los jueces no tienen una carrera ascendente, jerárquica, piramidal, como en el caso chileno. Magistrado, y bueno, nosotros hemos estado, a partir del 18 de octubre surge, ¿no?, la idea ya concreta de un proceso constituyente. En nuestra constitución actual, ¿cómo se recoge la independencia? Bueno, ya algo ha mencionado en el sentido de que nuestra constitución habla de un poder judicial, habla de una jerarquía, y cómo entonces ello es compatible con la independencia que usted habla, y si frente al proceso constituyente podríamos idear un nuevo modelo que recoja efectivamente esa garantía si es que ello no está debidamente resguardado en nuestra Carta Fundamental. Yo creo que evidentemente una de las cosas más relevantes en el proceso constituyente es la reforma a la estructura orgánica del Poder Judicial. De hecho, no es porque yo me dedique a eso, pero creo que lo más importante que hay en Chile en materia constitucional es la judicatura. Si la nueva constitución se hace cargo de eso, yo ya me voy por pagado, yo voy a estar feliz y contento, porque todo lo demás se puede convivir. Eh, el Poder Judicial chileno tiene una paradoja muy curiosa, y es que es un poder judicial, la judicatura chilena en términos de independencia externa es relativamente sensata y razonablemente está resguardada. En Chile, comparativamente con otros países de la región, uno podría sostener que la capacidad, el poder que tienen agentes externos a la judicatura, el poder político concretamente, el gobierno, el Congreso, para influir en la decisión de los jueces es bastante reducida, insisto, si se le compara con otros países. Sin embargo, nuestro déficit es de independencia interna. Creo que ahí está el talón de Aquiles de los arreglos institucionales de la organización judicial chileno, y eso supone, a mi juicio, revisar ese modelo que es tributario de la Real Audiencia. Es un modelo bastante monárquico, que prácticamente no existe en ninguna democracia comparada, moderna, desarrollada y avanzada. Y eso significa, en mi opinión, establecer como principio rector de la organización judicial su horizontalidad, vale decir, los jueces solo se diferencian en razón de su competencia. Quien ejerce pues, decisiones en segunda instancia en una república no es jefe o superior jerárquico del juez que decide en primera instancia, simplemente tiene un ámbito de competencia funcional distinto que le permite revisar la decisión de otro juez. Sin embargo, desde el punto de vista jerárquico, no puede haber una diferencia, o no debiera haber una diferencia, entre esos dos jueces que ejercen funcionalmente una competencia distinta. En un mundo ideal, esos jueces debieran ganar lo mismo. Si yo quiero, por ejemplo, incrementar mis honores, mis remuneraciones, no tendría por qué cambiar de función y ir, por ejemplo, a una corte de apelaciones. ¿Por qué? Porque eso introduce estructuralmente un incentivo para comportarme de determinada forma, de la forma que se requiere en la cultura institucional para poder ascender. Si usted suprime el ascenso, evidentemente se elimina cualquier incentivo que tiene el adjudicador para resolver los casos única y estrictamente conforme a la ley vigente. Yo creo que eso es lo medular y lo central. Hay muchos modelos. Están los consejos de la magistratura de Europa continental, han habido experiencias en Latinoamérica que no han sido particularmente auspiciosas. A mí me gustan más los modelos de corte anglosajón, como el modelo norteamericano o el modelo inglés. En Estados Unidos existe la conferencia judicial, donde las organizaciones judiciales son muy minimalistas, son muy pequeñas, y todos los diseños institucionales están orientados a garantizar la independencia personal del juez.
Pero, a ver, estamos formados en una cultura jurídica y en la que esto de la jerarquía se entiende como una forma de control también de que la tarea del juez de instancia o de primera instancia no se vaya hacia las convicciones propias o se sirva al menos para evitar errores. Y así se justifica, ¿no?, la doble instancia y se cuestiona la postura que usted mantiene o que usted nos ha expresado, diciendo que entonces los jueces de instancia podrían hacer lo que quieran y que, en definitiva, ¿cómo vamos a resguardar como país que exista un control de los jueces? ¿Qué se dice, qué podemos No, decir pero frente a eso? no, a ver, evidentemente control tiene que haber. El punto es qué control o sobre qué se ejerce el control. El control respecto a la función jurisdiccional tiene que ver con resguardar que los jueces cometan la menor cantidad de errores posible y controlar la legalidad o juridicidad de las decisiones. Eso en cualquier democracia está perfectamente resguardado a través del sistema recursal. La revisión, apelación, nulidad, casación, etcétera, de las decisiones de los jueces para ante un tribunal que ejerce una competencia en segunda instancia o a nivel de casación, en fin, es lo que permite ejercer ese control. Pero el control y el poder que ejerce el superior jerárquico, entre comillas, es sobre la decisión del juez, no sobre la carrera del juez. Esa mezcla, esa concentración de funciones administrativas, de gobierno judicial, gerenciales, con funciones jurisdiccionales, es lo que es, a mi juicio, impresentable en una democracia moderna. Lo otro tiene que existir, el control disciplinario, sin duda. Si un juez llega a tomar sus audiencias borracho, por ejemplo, o insulta a los intervinientes, o humilla a las personas, o no hace su trabajo, o resuelve y decide de manera deliberada y groseramente contra el texto expreso de la ley, eso tiene que tener una sanción y tiene que tener un control disciplinario, puede haber responsabilidad civil, administrativa, penal incluso, etcétera. Pero eso tiene que estar disociado del control jurisdiccional respecto a las decisiones de los jueces. Y la mejor demostración es que el control disciplinario, cuando se mezcla con el control o con la función jurisdiccional, no garantiza vinculación a la ley. O alguien conoce, por ejemplo, jurisprudencia en materia de recurso de queja. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Entiendo. Magistrado, yéndonos un poco más hacia lo contingente, nos hemos visto en Chile desde octubre hasta la fecha, bajo distintos estados de excepción, primero por el estallido social del 18 de octubre, que duró octubre, noviembre, diciembre, y luego por la epidemia del coronavirus. La afectación de garantías fundamentales siempre acá se ve mucho más expuesta frente a la imposición de estados de excepción. Eh, ¿Qué rol tiene en general el tribunal, y particularmente los tribunales de garantía, en estas contingencias y en estos contextos? ¿Y cuál es su evaluación acerca de cuál ha sido la práctica, el ejercicio y la forma en que los tribunales de garantía han enfrentado esta situación, esta contingencia? El resguardo de las garantías fundamentales y cómo ha sido, en definitiva, mirado desde dentro, pero también con una mirada sistémica, ¿no? Porque no se trata solo de qué hace el juez de garantía, sino que cómo reacciona todo el sistema punitivo, desde la policía, las cortes de apelaciones, gendarmería, etcétera, el Ministerio Público. ¿Cómo ha visto en general usted, primero en el estado de excepción constitucional en relación con el 18 de octubre y luego con la pandemia, el rol del aparato jurisdiccional chileno? A ver, yo creo que en general siempre hay situaciones que pueden ser criticadas, soluciones que pueden ser en un sentido u otro llamativas. Eh, Sin embargo, creo que en general el sistema, la institucionalidad de la justicia penal chilena ha respondido adecuadamente a un desafío muy complejo y muy singular que se genera a contar del 18 de octubre del año pasado. Eh, lo que sucede el 18 de octubre desde el punto de vista de la función jurisdiccional es muy complejo, porque se decreta un estado de excepción, lo cual supone de por sí una afectación, una restricción de libertades públicas, derechos fundamentales,
que tiene un asidero constitucional, desde luego, pero paralelamente constatamos que se generan, quiero ser cuidadoso en esto porque yo soy juez, entonces no quiero hacer adjetivaciones jurídico-penales, pero pareciera haber un cierto consenso y un cierto agnóstico de que tenemos fuerzas de orden, una policía con alguna propensión a conductas o comportamientos inconsistentes con estándares de protección y respeto a los derechos fundamentales. Por algo hoy día estamos discutiendo una reforma estructural profunda desde el gobierno hasta la oposición en materia de carabineros. O sea, eso es una realidad. Se produjeron desde el 18 de octubre múltiples y graves violaciones de derechos fundamentales. Eso ha sido reconocido por Human Rights Watch, por las Naciones Unidas, en fin. No quiero decir sistemática porque eso es una calificación penal que cae dentro de la órbita del Estatuto de Roma y por lo tanto es algo que potencialmente yo podría tener que resolver y me parece imprudente adelantarme a eso. Pero sí han sido graves, múltiples y serias, por una parte. Por otra parte, desde el 18 de octubre se han producido en el seno de la sociedad civil diversas expresiones muy diferenciadas, desde manifestaciones y expresiones de ejercicio de libertades públicas democráticas hasta situaciones o expresiones de violencia también inusitadas que no habíamos conocido. Y por lo tanto, la función del juez ahí, a mi juicio, se intensifica, particularmente en la Judicatura de Garantía, en tanto un actor que tiene que resguardar o decidir entre conflictos eh, en, que que generan una tensión permanente. Por un lado, la tutela de los derechos fundamentales, que es irrenunciable, y por otro también la legítima función del Estado de preservar el imperio de la ley y resguardar condiciones razonablemente aceptables de orden público y de seguridad. Y creo que esa es una tensión a la cual no habíamos estado expuestos los jueces del nuevo sistema. Es algo absolutamente nuevo, entre otras cosas porque además se da en un contexto que no es el de la dictadura, se da en un contexto democrático, donde por lo tanto, a diferencia de lo que sucedía en la dictadura, los jueces ejercen sus roles, ejercen sus funciones. Particularmente no me he sentido presionado en ese contexto externamente, desde el punto de vista del poder político, y eso es un desafío nuevo al cual no habíamos estado expuestos. Yo creo que en ¿Y general se respondió bien en materia de hay amparos de la... algún, Dígame. sí, algún tipo de presión interna en el sentido de que las posturas de las cortes de apelaciones puedan tener un lineamiento distinto al que en general puedan haber tenido los jueces de garantía? Yo creo que es muy prematuro hoy día hacer ese diagnóstico porque la cantidad de casos que han sido resueltos y procesados con ocasión del 18 de octubre todavía es bastante reducido. Y por lo tanto no me atrevería a hacer un diagnóstico tajante de que las cortes de apelación han tenido una posición a rajatabla en un sentido versus la posición de los jueces de garantía. Entre otras cosas porque buena parte del rol que cumplen los jueces de garantía en materia de tutela de derechos fundamentales, particularmente al principio del estallido social, que tiene que ver con amparos del 95, constituirse en las comisarías, revisar las circunstancias, las condiciones de detención, en fin, son cuestiones que no están normalmente sujetas a la revisión de las cortes de apelación. Y por lo tanto, ahí donde existe esa dinámica tiene que ver con cuestiones que venían de antes, criterios y estándares de prisión preventiva, por ejemplo. Puede ser que en general hay una mayor propensión a criterios o estándares liberales por parte de la Judicatura de Garantía y en otras esferas criterios menos liberales o más conservadores, pero yo diría que eso es un continuo. Pero en general yo creo que los jueces reaccionaron bien y a tiempo para, con equilibrio, cumplir ese rol de tutela de derechos fundamentales. Y lo segundo, creo que hay otra dimensión del estallido que tiene que ver con la justicia penal, que no tiene tanto que ver directamente con la función jurisdiccional, pero sí tangencialmente, y que tiene que ver con procesar y perseguir penalmente los casos de abuso de agentes del Estado
que son puestos en conocimiento del Ministerio Público. Ujú. Y yo creo que al igual que los tribunales, la Fiscalía ha hecho un esfuerzo que a mí me parece sustantivo porque también está sujeta a una tensión muy compleja el Ministerio Público. Tiene que perseguir en muchos casos a personas que pertenecen a los órganos con los cuales ellos tienen que trabajar y en quienes tienen que confiar y en quienes descansan para realizar su labor de persecución penal de delitos comunes. Y eso genera también un cierto desdoblamiento. Pero yo he visto en general al Ministerio Público en los casos serios, con denuncias fundadas de vulneración de derechos fundamentales, una actitud bastante proactiva en perseguir criminalmente esos casos. Es muy prematuro ver qué destino van a tener, porque los procesos penales, las investigaciones toman tiempo. Pero lo que yo sí descartaría, y en esto tengo una discrepancia fundamental con eh, algunos relatos sobre este periodo histórico, yo creo que el rol y la forma en que la justicia penal chilena ha asumido este desafío no tiene ningún parangón con lo que fue la judicatura durante la dictadura militar. Creo que se han ejercido los roles y las funciones que corresponden, pero claro, siempre hay expectativas que quedan insatisfechas y usted puede preguntar en ambos o en los dos vértices de este debate, muchos van a decir que los jueces son garantistas y somos aliados de la primera línea y de los violentistas, y otros dirán que son los jueces de la dictadura del año 73. Bueno, cuando esas dos versiones o esos dos relatos andan dando vuelta al mismo tiempo, tiendo a sospechar que algo estamos haciendo no tan mal. Claro, pero también se podría pensar que de algún modo la comparación con la dictadura eh, no resulta procedente, porque estamos en No, democracia y no debemos estar nunca en dictadura. Por lo tanto, siempre partiendo de la base de que el modelo democrático se estructura sobre la base y así debiese ser, al menos, pero explícitamente también lo contempla la Carta del año 80, en base a los tratados internacionales de derechos humanos e incluso a los derechos fundamentales que la misma Constitución establece. Nosotros como ciudadanos podemos esperar un cierto estándar, ¿no? De garantías fundamentales por parte de todo el aparato jurisdiccional y también del aparato persecutor, la policía, el Ministerio Público, sin que tengamos que conformarnos, ¿no? Con que esto no es la dictadura. Entonces, dentro del marco democrático, eh, llama la atención probablemente a los operadores del sistema o a la gente en general, a los medios, el tratamiento me que se le da, quedé. por ejemplo, a la prisión preventiva, cuando se trata de la protesta social. Independientemente que yo concuerdo con usted en que hay un enfoque o tratamiento de la prisión preventiva o una sobreutilización de la prisión preventiva que va más allá del estado de excepción y que probablemente requiera un importante análisis tanto legislativo como político, digamos, y no solamente jurisdiccional, de lo que ha de entenderse por esta medida cautelar. Eh, en un periodo tan sensible, ¿no? Como es un estado de emergencia, en el que no está prohibido tener opinión ni expresarla, y en un proceso social como es un estallido, por así llamarlo, eh, es esperable, resulta esperable que el modelo democrático ponga ciertos límites a la persecución. Y en ese sentido, formulamos la pregunta quizás ya más específicamente, ¿no? Y ahí se pueden observar claramente dos visiones. No necesitamos extremarla, ¿no? No necesitamos decir que están los jueces de la primera línea y los jueces de la dictadura para poder observar que hay un matiz ahí entre medio que puede ser preocupante. En ese sentido, magistrado, ¿cuál es su opinión? A ver, yo concuerdo en parte con su diagnóstico. Creo que ha habido un uso importante de la prisión preventiva
desde antes del 18 de octubre, pero que evidentemente muchas de estas cosas que ya venían sucediendo se visibilizan Mm, más a partir del 18 de octubre, que yo creo que tiene que ver más que con la inclinación ideológica de los jueces o las cortes frente al estallido social, tiene que ver con que se han venido a lo largo del tiempo consolidando y estableciendo ciertos estándares de raciocinio en torno a la prisión preventiva que son muy autómatas, muy abstractos, muy asociados a la sanción probable, al peligro para la seguridad de la sociedad, en fin. Y eso, excúsenme, pero es un modelo de razonamiento que yo incluso creo que en los primeros años de la reforma procesal penal habíamos logrado desterrar. Y mm, lamentablemente con las agendas cortas, así es. particularmente la del 2008 y luego la del 2015, se reintrodujeron en nuestra comunidad jurídica la lógica un poco del uso de la prisión preventiva que ya venía desde el modelo inquisitivo. Pena de crimen, sanción probable, peligro para la seguridad de la sociedad, prisión preventiva. La verdad es que eso, eso es indiscutible y sin duda es preocupante. Ahora, pero también no es una excentricidad chilena. Si uno compara los índices del uso de la prisión preventiva en el proceso penal chileno, incluso post 18 de octubre, en general con todos los países de la región, incluso nuestros vecinos al otro lado de la cordillera, eh, no estamos mal. Entonces, claro, usted dice tenemos que compararnos con nuestros buenos estándares, no con lo malo, no con lo peor, porque si no, uno siempre va a ser un poco conformista y autocomplaciente. Eso por una cosa, y con particular al 18 de octubre en adelante, probablemente muchos delitos comunes, yo no creo que en Chile se esté encarcelando realmente la protesta social per se. Lo que hay, a mi juicio, en el contexto de las protestas, hay la persecución penal de delitos comunes específicos, que lo eran antes, durante y después del 18 de octubre, y respecto a los cuales uno podría debatir si la prisión preventiva ha sido siempre la mejor solución, sin Mm. duda. Pero se genera también esa confusión, y además con un tercer elemento. Usted decía que no estamos en dictadura, estamos en democracia, y por lo tanto tenemos que evaluarnos y compararnos y juzgarnos con los estándares de la democracia, no con los estándares de la dictadura. Pero con el mismo argumento uno también tiene que evaluar la legitimidad de el llamado monopolio de la fuerza física por parte del Estado, también con los estándares de la democracia. O sea, hay un ámbito, una esfera de ejercicio de fuerza estatal que en una democracia evidentemente es aceptable, razonable en cualquier democracia contemporánea. Entonces, ahí hay dos desafíos que son muy Ujú. distintos a los de la dictadura. Lo que pasa es que el trauma de la dictadura es tan brutal, lo tenemos tan encima, pese a que han pasado 3 décadas, que todavía tendemos a razonar con la lógica de la dictadura, y eso a veces hace más difícil aproximarnos a los problemas de manera un poco más sutil, más sofisticada, que es lo que a mi juicio tenemos que tratar de hacer. Es cierto, bueno, quiero llevarlo un poquito ya a la contingencia más actual en relación con la epidemia del coronavirus, también enfrentados, ¿no?, al estado de catástrofe, a la limitación de la libertad, etcétera. Eh, pero en relación con el ámbito más duro, ¿no?, de lo que es el aparato jurisdiccional y el mundo penitenciario. Eh, Hay allí una serie de críticas que también se han levantado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, por organismos ONG acá en el país, y han habido incluso en otros países también importantes situaciones extremas, ¿no?, de motines, y medidas que se han ido adoptando también para desatochar, ¿no?, el sistema penitenciario. Primero, ver su diagnóstico en relación con ese punto acá en Chile y qué opinión le merece, por ejemplo, el proyecto de ley que se presentó por el Ministerio de Justicia
y que ahora se ve, digamos, pospuesto por este requerimiento del Tribunal Constitucional, debido a que se pide, ¿no?, que se incluya dentro de este modelo A todos. a todas las personas, claro, y particularmente a la gente condenada por delitos de lesa humanidad. A ver, de vuelta a lo mismo. Evidentemente las cárceles chilenas están sobrepobladas y en los últimos años se han venido sobrepoblando exponencialmente. Eso ya es problemático y trágico antes del coronavirus. Hoy día simplemente la tragedia se intensifica. Y por lo tanto, dentro de las limitaciones de la legislación vigente, me parece que hay que tomar las medidas que sean posibles para reducir al máximo el impacto en el sistema carcelario de esta pandemia. Y por lo que yo he visto, a lo menos dentro de mi esfera más directa, mi tribunal, mis colegas, en fin, hemos venido avanzando en eso. Se han sustituido muchísimas prisiones preventivas, se han venido dejando sin efecto muchas órdenes de detención irrelevantes, no una orden de detención de un señor que está prófugo y tiene que cumplir 30 años por robo con violación, no. Es gente que no da juicios simplificados, formalizaciones por simples delitos, en fin. Y segundo, además, me da la impresión, por lo menos a nivel de la Fiscalía Regional Oriente, donde yo me desempeño, el Ministerio Público también ha sido particularmente selectivo en los casos que llevan a los tribunales con imputados respecto a los cuales se va a pedir la prisión preventiva. Tanto que casi todos los controles hoy día tienen que ver con imputaciones que generan debates de prisión preventiva, lo cual quiere decir no que están pidiendo más prisiones preventivas, sino que están desestimando una cantidad de casos y que no los llevan inmediatamente a la primera audiencia preliminar. Eso, y en muchos casos, perdón, la Fiscalía no se opone a la sustitución de la prisión preventiva, incluso en delitos graves, y las personas quedan con arresto domiciliario, en otras sí se oponen, se apelará, en fin, en varios casos, o en uno que otro caso también el tribunal no accede a la sustitución porque subsisten ciertas condiciones que, ponderando los intereses en juego, hacen inconveniente que una persona, bajo ciertas circunstancias, quede en libertad. Pero está la limitación respecto a qué hacer con los condenados que están en la cárcel cumpliendo condena actualmente. No tenemos hoy día una norma, una regla legal de competencia que habilita a los jueces a una persona que está cumpliendo 10 años, por ejemplo, por tráfico, para que esté en su casa mientras dura la pandemia. Hoy día eso no existe, simplemente. Hay recomendaciones, en fin, pero no existe. Y por algo hay un proyecto de ley en el Congreso. Yo creo que el proyecto que mandó y que ha defendido el ministro Larraín en el Parlamento va en la dirección correcta, que es posibilitar que lo antes posible, la mayor cantidad de gente posible que esté en una situación vulnerable, de riesgo, pueda estar en sus casas. Yo creo que ese es el objetivo. Entonces, es lamentable que eso se haya obstaculizado y se pueda alargar en el tiempo, porque como decía el mismo ministro Larraín, pueden pasar semanas en el Tribunal Constitucional y esto es una cuestión de urgencia y es una emergencia. Yo entiendo el debate y no me quiero anticipar y pronunciar, entiendo el debate respecto de si determinado tipo de delincuentes debieran ser o no objeto de ciertas decisiones humanitarias. No me quiero meter en eso, eso es algo que tiene que ser resuelto, pero sí me parece inconveniente que ese debate hoy día, por así decirlo, tiña o ensucia la emergencia y la urgencia que tenemos respecto de atender a las condiciones de nuestro sistema carcelario. Entre otras cosas porque incluso lo otro, respecto a cualquier delito, permanece igual vigente dentro de la esfera de las atribuciones del presidente de la República a través del ¿cómo se llama?, del indulto. Entonces, incluso para quien quiera incorporar a estas personas a estas medidas, no me parece que la vía hoy día sea dilatar algo que estoy convencido que es profundamente urgente porque tiene que ver con una situación de emergencia. Y aquí cada día que se pierde es grave. Para terminar, queremos preguntarle, bueno, frente a esta experiencia nueva, ¿qué ha significado para todos el trabajo a distancia, pero particularmente para la judicatura? Y cómo eso implica de alguna forma que la ciudadanía ve
satisfechos o insatisfechos su necesidad de acceso a la justicia. ¿Es posible garantizarle tanto a las víctimas como a los imputados o a cualquiera de los intervinientes un acceso adecuado a la justicia en este contexto de pandemia y de imposibilidad, ¿no es cierto?, de asistir presencialmente a las audiencias? Bueno, hay que hacer lo posible. Es evidente que no todo va a seguir funcionando normalmente como ha funcionado siempre y por lo tanto hay que adecuarse y adaptarse a ciertas situaciones. Me acaban de notificar de una clínica que mi hora con el traumatólogo se canceló por la sencilla razón de que están preocupados de otras cosas y no quieren recargarse con cuestiones que no son urgentes. ¿Eso afecta al acceso a la salud? Es posible, de manera modesta, en comparación a lo otro, que es lo grande. En materia de justicia pasa algo más o menos parecido. Probablemente muchas cosas no urgentes se van a postergar y la gente va a tener que tener un poco de paciencia, así como mi consulta con el traumatólogo, porque no estoy fracturado y no es debido a muerte, quizá el juicio oral simplificado por cheque o por daño va a tener que sufrir una merma, va a tener que esperar y pasar al final. Pero lo esencial, lo relevante, lo urgente, que tiene que ver con el control de las detenciones, las sustituciones de medidas cautelares de prisión preventiva, los juicios abreviados con imputados presos, las cautelas de garantía de gente que está en la cárcel, en fin, eso se está haciendo. Y se está haciendo en general, en mi caso absoluta y totalmente a través de este sistema de videoconferencia, que no es el mundo ideal. A mí me gusta el contacto físico, ver a las personas en espacios reales, pero desgraciadamente hoy día hay que conjugar las garantías con el derecho a la salud, que también es una garantía, que es como un poco una garantía extraña, un invitado de piedra en todo esto, porque nosotros normalmente funcionamos con garantías procesales, pero resulta que ahora no solo hay que escuchar a los procesalistas y a los constitucionalistas, sino también a los infectólogos y a los epidemiólogos, que algo tienen que decirnos a todos, así que yo creo que hay que hacer un esfuerzo y es lo que estamos haciendo. Bueno, sí, entre todos tratando de colaborar con eso. Muchas Y gracias, encerrados. magistrado Eduardo Gallardo, Gracias, Verónica. y invitamos a todos a seguir nuestras entrevistas, intentando mantener la reflexión en estos días de cuarentena. Gracias y Así hasta es. pronto. Muchas gracias. Chao.